Hola, buenas. Pues el objetivo de este vídeo es desmontar mitos políticos y explicar con documentos históricos y fuentes fiables cuándo aparecieron los principales derechos sociales en España. Entonces, ¿quién creó los derechos sociales en España? ¿Quién implantó las vacaciones pagadas? ¿Quién creó la seguridad social? ¿Quién instauró la jornada laboral de 8 horas? ¿La educación y sanidad pública? ¿Fue la República? ¿Fue el franquismo? ¿Fue la democracia? Pues la respuesta corta es ninguno de ellos por separado. En cambio, la respuesta larga es más interesante. Los derechos sociales españoles no nacieron en un único momento ni fueron obra de un solo gobierno. Son el resultado de casi 170 años de reformas, luchas obreras, cambios políticos y acuerdos entre distintas generaciones. Hoy vamos a recorrer la historia utilizando únicamente fuentes oficiales, leyes publicadas y documentación histórica verificable. ¿Vale? Empecemos por la educación pública, que fue el primer gran pilar. En 1857, durante el reinado de Isabel II, se aprobó la ley Moyano, impulsada por el ministro Claudio Moyano, es su nombre, que fue la primera gran ley educativa a nivel nacional, la cual estableció un sistema educativo estatal, la enseñanza primaria obligatoria y la organización de institutos y universidades. Eso sí, el sistema seguía teniendo una enorme influencia de la Iglesia y el acceso real era todavía desigual. Décadas después, la Segunda República impulsó la construcción de miles de escuelas y aumentó el número de maestros. Y finalmente, la Constitución de 1978 y las leyes posteriores pues universalizaron la educación eh, hasta los 16 años. Así que, en conclusión, la educación pública española no nació en una sola época. Fue una construcción de más de un siglo, ¿vale? El segundo punto sería, por ejemplo, pues el descanso semanal y el origen del fin de semana, ¿no? ¿De dónde surge esto? Pues a principios del siglo XX muchos trabajadores seguían trabajando 6 o incluso 7 días a la semana. Pero en 1904 el gobierno conservador de Antonio Maura aprobó la ley de descanso dominical. Así que por primera vez se reconocía legalmente el derecho a descansar un día de la semana. Pero cuidado, el concepto moderno de fin de semana no apareció entonces. El modelo habitual de sábado-domingo libres se consolidó mucho más tarde, especialmente durante la democracia. Por tanto, nadie implantó de golpe el sistema de fin de semana, digamos, fin de semana. Otro punto, pues sería la jornada laboral de 8 horas, ¿no? ¿De dónde sale esa jornada laboral? Pues en 1919 España se convirtió en uno de los primeros países del mundo en implantar la jornada laboral de 8 horas. Pero no fue un regalo gubernamental. O sea, todo comenzó con la huelga de la canadiense en Barcelona. Esta huelga, organizada principalmente por la CNT, pues paralizó gran parte de la industria catalana durante 44 días. La presión fue tan grande que el gobierno liberal del conde de Romanones pues aprobó el Real Decreto del 3 de abril de 1919 y desde ese momento la jornada laboral máxima quedó fijada en 8 horas diarias y 48 semanales. Tras la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores en 1980, pues ya se fijó la jornada máxima de 40 horas semanales. Otro punto pues sería pues las primeras pensiones y la jubilación, ¿no? Da la casualidad de que ese mismo año, en 1919, apareció otro avance importante, el retiro obrero obligatorio. Digamos que fue el primer sistema público nacional de pensiones para trabajadores asalariados. No era todavía el sistema actual, era limitado y cubría una parte de la población, pero sentó las bases de las futuras jubilaciones públicas. Más tarde evolucionó el seguro obligatorio de vejez e invalidez, también conocido como SOBI, que fue un sistema de protección social español creado mediante decreto en 1947, que a su vez evolucionó en la reforma integral de la seguridad social allá por los años 60, sentando las bases del actual sistema público de pensiones. El tema de la baja por maternidad, pues en 1923, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, se creó el seguro obligatorio de maternidad, que su objetivo pues, era proteger económicamente a las trabajadoras durante el embarazo y el parto. Posteriormente, la Segunda República introdujo mejoras, el franquismo lo integró en sus sistemas de protección social y la democracia pues amplió enormemente los permisos hasta lo que es el modelo actual, ¿vale? Sobre las vacaciones pagadas, ¿no?
Las vacaciones pagadas pues sí que tienen una fecha muy clara, que fue durante la Segunda República que se aprobó la ley de contrato de trabajo. Así que por primera vez los trabajadores tuvieron derecho a vacaciones anuales retribuidas. Inicialmente eran 7 días, en 1976 se amplió a 21 naturales durante el gobierno del presidente Carlos Arias Navarro y posteriormente fueron ampliándose hasta 30 días naturales actuales, establecidos por el gobierno liderado por Adolfo Suárez, a través de la aprobación de la primera ley de estatuto de los trabajadores en 1980. Sobre la baja por enfermedad, pues la baja por enfermedad tampoco apareció de golpe, fue un proceso gradual, empezando por 1900, la ley de accidentes laborales, en 1942 el seguro obligatorio de enfermedad y en 1963, de 1963 a 1967, pues surgió la integración de la nueva seguridad social. Al principio estos derechos estaban vinculados a tener un empleo y cotizar, o sea, no eran universales, ¿vale? El salario mínimo. Pues en 1963 nació el salario mínimo interprofesional, que fue creado por el régimen franquista, mediante un decreto que establecía una cuantía mínima nacional. Sin embargo, pues el modelo actual, con actualizaciones anuales y negociaciones entre gobiernos, sindicatos, empresarios, es producto de la democracia posterior. El siguiente punto, por ejemplo, pues la seguridad social, porque tampoco apareció de repente, tiene varias etapas, empezando por la Comisión de Reformas Sociales, 1883. Luego Instituto Nacional de Prevención de 1908, Ley de Bases de la Seguridad Social en 1963 y en 1967 nació el Sistema Unificado Moderno. O sea que el franquismo construyó gran parte de la arquitectura administrativa que todavía existe hoy. Aquí hay una gran confusión, porque una cosa es, o sea, la sanidad pública y la sanidad universal no son exactamente lo mismo. Durante buena parte del siglo XX la asistencia sanitaria estaba ligada a cotizar como trabajador. El gran cambio pues cuando llegó en 1986 con la Ley General de Sanidad, impulsada por el gobierno de Felipe González, que convirtió pues, la asistencia sanitaria en un derecho universal financiado mediante impuestos. Es decir, dejó de depender exclusivamente de ser trabajador cotizante, ¿vale? En conclusión, pues si alguien te dice todo esto lo creó la República, pues no es cierto. Si alguien te dice todo esto lo creó Franco, pues tampoco es cierto. Y si alguien te dice todo esto lo creó la democracia, también es falso. La historia real es mucho más interesante. O sea, los derechos sociales españoles son una construcción colectiva durante más de siglo y medio. Simplemente cada etapa añadió piezas distintas, ¿no? O sea, en el siglo XIX construyó la educación pública, el movimiento obrero consiguió la jornada de 8 horas, la Segunda República creó vacaciones pagadas, el franquismo construyó gran parte de lo que ahora es la seguridad social y creó un salario mínimo. La democracia universalizó lo que es la sanidad y amplió prácticamente por todos los derechos ya existentes. Así que, pues eso, la historia rara vez pertenece a un único gobierno. Suele pertenecer a varias generaciones. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Así que hasta la próxima. Adiós.